Bueno, vamos a analizar un tema importante. La superficie que hemos visto en el videito pasado es una superficie abierta, como esta que está indicada acá. Es un plano, ¿no? Una hoja de papel o una superficie abierta, de alguna manera. Entonces, este es el flujo que hemos considerado. ¿Qué pasa ahora si yo imagino una superficie cerrada? Imaginen ustedes el mismo esquema de campo, que puede ser de velocidad o de cualquier otro, y imagino una caja cerrada, como si fuera una caja, una superficie cerrada, es una caja, que tiene 6 caras, digamos en este caso, una caja tipo paralelepípedo, y quiero calcular el flujo. Ante todo vamos a decir que yo no definí todavía el sentido de A. O sea, definimos la dirección de A. Dijimos que A es un vector perpendicular al área. Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Para acá o para acá? Porque si es para acá, obviamente este producto escalar es positivo. Si el vector área lo define para allá, el vector es negativo. Vamos a ver que mucho sentido no tiene en un área abierta, una área abierta de este tipo. Yo defino el vector que la dirección es perpendicular al área, pero ¿qué sentido tiene decir justamente si es para un lado o para el otro? Vamos a ver que en algunos casos se puede definir, pero en este caso particularmente no. Por lo tanto, decimos que en este caso el flujo va a ser siempre positivo sin entrar en detalles cuál es el sentido de A. En el caso de una superficie cerrada, sí tiene sentido y vamos a definir lo siguiente. Por convención decimos que entonces el sentido del área es saliente, o sea, de adentro hacia afuera. En esta cara, por ejemplo, el área es para allá, el vector área es para allá porque es saliente. En esta cara de frente es para acá, arriba y abajo. ¿Se entiende? Entonces, el vector área va a ser saliente de esa superficie. ¿Qué va a pasar? Si yo intento, yo grafiqué solamente 4 vectores, hay 2 más, que son los que están en las caras de frente y la que está atrás, y ustedes entonces tienen que imaginar, física 2 es mucho tema de imaginación, ¿no? Tienen que imaginar entonces esta caja en el espacio atravesando, que es atravesada por el vector campo eléctrico. Entonces, tengo 6 caras, puedo calcular el flujo de las 6 caras, ¿no es así? Usando esta misma expresión. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Fíjense, voy a tener en la cara 1, ¿qué voy a tener? E por A1, ¿sí? En la cara 2 voy a tener E por A2. Y después tengo E por A3 más E por A4 más E por A5 más E por A6, que son las 6 caras del cubo o de este paralelepípedo. Noten ustedes que, por ejemplo, el vector 3 es perpendicular a E, por lo tanto el ángulo forma 90 grados, por lo que vimos hace un ratito, esto es 0. Para 4 pasa igual, para 5 igual y para 6 igual. O sea, se anulan las 4 caras que son la tapa superior, la tapa inferior, la cara lateral que está hacia ustedes y la cara lateral que está hacia atrás. Solamente me van a quedar como contribuyente del flujo estas caras que están acá. Esta que está acá, o sea, A1, y esta que está acá, que es A2. ¿Cuánto vale ese flujo entonces? Ahora, noten ustedes que E por A1, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuánto vale el ángulo phi que hemos visto la vez pasada? Si el campo es para allá y el área es para allá, el ángulo acá vale entonces 180 grados. ¿Y cuánto vale el ángulo acá? El ángulo acá vale entre el campo y el vector área vale 0 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que E por A1 lo puedo escribir como menos E por A1 y E por A2 lo escribo como más E por A2. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el coseno de 180 es menos 1. El coseno de 0 es 1. Y si el campo es igual y las áreas son iguales, ¿cuánto vale esto? Esto vale 0. Entonces, estamos definiendo acá el flujo de una superficie cerrada. Ven que es totalmente distinto a la superficie abierta. ¿Cuánto vale en este caso entonces el flujo de una superficie cerrada? Vale 0. ¿Vale siempre 0? Si esto fuera agua, ¿qué va a pasar? Todas las líneas de corriente que entran es igual a las líneas de corriente que salen. ¿Se acuerdan ustedes el tubo de flujo que hemos definido? Excepto que entre una línea de agua por acá, por ejemplo, una fuente, una canilla que entra, entonces genera más línea de corriente, o un sumidero, las líneas se van. Todas las líneas que entran es igual a las líneas que salen en un caño, por ejemplo, aunque no tiene ni fuentes ni sumideros en esta área. Por lo tanto, el flujo neto es 0. Para el campo vamos a decir lo mismo. Si acá no hay líneas que se creen ni que se destruyan, o sea, no hay ni fuentes ni sumideros dentro del área, todas las líneas que entran van a ser igual a las líneas que salen.
¿Se entiende el concepto? No se crean ni se destruyen líneas acá adentro. Por lo tanto, si acá adentro no hay ni fuentes ni sumideros, que para el campo eléctrico, ¿qué significa? Que no hay cargas, entonces el flujo necesariamente tiene que ser cero. Si hubiera cargas, y entonces lo puedo analizar, si hay una carga, por ejemplo, positiva, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber líneas, ¿no? Para una carga positiva, va a haber líneas adicionales que salen. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo? En este caso, para una carga positiva, si la carga positiva neta, el flujo, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor que cero, porque va a haber más líneas que salen que las que entran. Si, por el contrario, tengo una carga negativa, neta, ¿cómo va a ser el flujo del campo eléctrico? Bueno, va a haber entonces más líneas que entran, porque las líneas entran, ¿sí? Que las que salen. Entonces el flujo neto va a ser menor que cero. Entonces ya me estoy aproximando a la idea de Gauss. ¿Qué relación hay entre el flujo y la carga? Que es lo que quiere demostrar Gauss, definitivamente. Si adentro de esta superficie no hay fuentes ni sumideros, es decir, no hay carga neta, la carga es neutra, o sea, tantas cargas positivas como negativas, o no hay ninguna carga, todas las líneas que entran van a ser iguales a las que salen y el flujo va a ser, el neto va a ser cero. Si tengo cargas positivas, el flujo va a ser positivo. Y si tengo un saldo de cargas negativas, el flujo va a ser negativo. Entonces estoy relacionando, que es lo que fundamentalmente hizo Gauss, el flujo, ¿sí?, del campo eléctrico en función de qué cosa. En función de la carga eléctrica encerrada en una superficie. ¿Ok? Esto es básicamente lo que plantea Gauss. Cómo calcular el flujo o cómo relacionar el flujo del campo eléctrico con la carga encerrada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver entonces en el próximo video cómo calcularlo. Bien, ahora seguimos avanzando y vamos a tomar un caso más general. ¿Cuál es el caso más general? Que no es constante a lo largo del espacio considerado y el área que está indicado acá en azul es un área irregular también. O sea que es bastante más complicado el cálculo. ¿Cómo puedo hacerlo? Para calcular el flujo total del campo eléctrico. Dividimos entonces el área total en pequeñas delta áreas. ¿Ven ustedes? Esta, por ejemplo, esto que pueden ustedes imaginar como un globo deformado. Lo divido en varias delta A. Acá tengo un delta A sub I, acá tengo un delta A sub J, por ejemplo. El delta A sub I es para allá, ¿por qué? Porque es saliente, ¿no?, de adentro hacia por la superficie. Este es saliente también. Y estas marcadas en negro son las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo. ¿Cómo es la línea de campo en este punto? Es tangente entonces a... ¿cómo es el campo? Tangente a la línea de campo. Este es el ángulo que forma entonces en este punto, que lo llamé phi sub i, el campo eléctrico y el área considerada. En otro punto cualquiera hago lo mismo. Este sería el área considerada y el vector campo es también tangente a la línea de campo. El ángulo este, phi sub j. ¿Cómo calculo el flujo total? Bueno, aproximadamente, ¿qué va a ser? E sub i por delta sub i, como vimos. En caso constante, en este caso estoy considerando qué cosa. Que el campo es constante, subí en qué. En toda esta área pequeña digo que el campo es constante. Entonces utilizo la ley del campo constante, E por área, E escalar área. ¿Sí? Bueno, E por E por A sub I, EJ por A sub J y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Por qué pongo aproximadamente? Bueno, porque acá estoy suponiendo, como dije recién, que el campo es constante en esta área. Puedo escribirlo esto de esta manera más compacta. Es la sumatoria simplemente, entonces sería igual a 1 hasta n, donde n es la cantidad de pequeñas áreas en que dividí el área grande de esta expresión que está acá. Aproximadamente por eso que dije. Para que sea exacto, o tienda a ser exacto, ¿qué tiene que ocurrir? Que el área tiene que ser muy pequeña, para que entonces pueda decir que el campo es constante en esa pequeña área. Para eso entonces digo que esto va a tender a ser exacto cuando la sumatoria tiende al límite para el área muy pequeño. Ese es el límite para el delta A tendiendo a 0 de esta expresión que está acá. ¿Cómo puedo escribirla en forma compacta? Esta ley, como ustedes saben, la sumatoria para este diferencial, lo escribo como simplemente la integral de E diferencial A. E vector de A vector, esto es un producto escalar, y esta es la integral, a lo largo de una superficie cerrada. Esta es la forma que se calcula entonces, en forma genérica, el flujo del campo eléctrico y de cualquier otro campo vectorial cuando ni el área ni el campo son constantes. No es una cosa regular y usamos la forma general. Si ustedes miran esta integral,
Hay que escribir acá superficie cerrada muchas veces, y en realidad es una integral doble porque acá tengo área. Nosotros en física ahorramos todo eso, no ponemos la integral doble, y a veces para evitar escribir superficie cerrada cada vez y nos acordamos directamente, escribimos un cerito ahí en el medio como para indicar entonces que esto lo borramos y simplemente ese cerito, o ese circulito, mejor dicho, ahí en la integral, ese circulito que indica que esta integral se debe realizar en una superficie cerrada. Esta es la manera de calcular entonces el flujo del vector campo eléctrico o de cualquier otro vector en una superficie cerrada. ¿Ok? Bien.